hechicera, mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que le dan a la campanita, les llega la notificación cada vez que subo un video. Debajo del video les van a aparecer todas mis redes sociales al finalizar el video también. Y recuerden de mandarme a Facebook, El Rincón de la Hechicera, todas las dudas que tengan acerca de las citas, de todo lo que hago a distancia. Sanaciones, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, para sanar huellas de abandono, tratar temas de fertilidad, lecturas de tarot, runas, ogam, vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya se murió, lo podemos hacer por medio de una lectura de tarot. Si se sienten amarrados, embrujados, estancados, toda esa energía se puede romper y se puede liberar para que se abran los caminos. Gracias por los likes, por compartir los videos, por las recomendaciones, por las cosas tan lindas que me escriben. No se desesperen, ténganme paciencia, poco a poco iré contestando todos los mensajes, pero recibo todos los días muchísimos. Y lo que les digo en todos los videos, no se dejen engañar, porque hay personas que todavía siguen ocupando mi imagen, el nombre de mi página, toman ahí la foto de algún video y lo ponen en su página y ponen ahí lo que ellos hacen y se promocionan con mi imagen como si yo trabajara con ellos, o haciéndoles creer que ustedes van a tener una cita conmigo. Entonces no se dejen engañar, por favor. No tengo otras redes sociales más que las que están debajo de cada uno de mis videos. Ya tengo una cuenta de Instagram, ya les va a aparecer aquí abajo del video. Entonces pongan mucha atención, por favor. Y bueno, ya saben que son domingos de horóscopos, martes hechizos, rituales, predicciones y jueves paranormal. Y hoy vamos a hacer un hechizo que es buenísimo para el dinero. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? 2 platos. Un plato, los dos siempre ya saben que, les digo, tienen que ser redondos porque simbolizan los ciclos que uno inicia. No van a romper el plato ni nada aquí. Aquí van a ser platos que van a poder guardar, pero no los vayan a ocupar, por ejemplo, para comer o que los guarden ahí donde guardan su vajilla ni nada. Guárdenlos en un lugar en donde guarden sus cosas para hacer rituales, hechizos, todo lo que tiene que ver con magia, porque si no, se contaminan energéticamente. Entonces, bueno, ya tenemos aquí esta y una vela de color negra. Puede ser negra, puede ser morada o puede ser blanca si no consiguieran de esos colores. De un tamaño que no sea muy grande para que se consuma súper rápido. Entonces le van a poner aquí su nombre completo, este ya tiene el mío, le ponen saliva a su dedo y saliva al nombre. Y en un plato van a poner una camita de sal, de preferencia de sal de grano. Recuerden que no es lo mismo la sal de mar que la sal de mesa. Esta funciona mejor, aunque la otra también les puede funcionar igual. Pero bueno, si pueden conseguir esta, mucho mejor, o sal del Himalaya. Ya que hayan puesto aquí una camita de sal, van a hacerle un circulito así con la mano. Y aquí en medio le van a hacer un circulito porque aquí van a meter la vela. Entonces ya que lo tienen aquí, la van a calentar de abajo y la van a pegar. Recuerden que no se calientan de arriba y la pegan, sino siempre con lo de abajo. Pues ya que la hayan pegado bien, para que no se les vaya a caer, si no la calientan tantito así de abajo, para que chorree un poquito la cera y se termine de pegar bien. Por eso a mí me gusta ocupar estos encendedores, porque así no se queman, y más nosotras que usamos uñas largas, menos. Entonces, bueno, ya está esta aquí y vamos a necesitar 12 monedas. Estas monedas, cada una va a representar uno de los meses del año. Y lo vamos a poner en este plato, pero primero, en el momento que tengamos aquí en la mano izquierda las 12 monedas, en ese momento vamos a encender la vela de color negro. Recuerden que con la derecha damos y con la izquierda recibimos. Aunque no paguemos así ni nada, siempre es como esa energía de dar y de recibir. Entonces vamos a visualizar todo lo que nosotros deseamos que llegue a nuestra vida en cuanto al dinero. No pidan nada de amor, ni de salud, ni de pareja, nada. Solo cosas de dinero y bienes materiales. Y cada una va a representar los meses del año. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, así. Vamos a darle la vuelta a la rueda del año y a los 12 meses. Y las vamos a poner aquí como si las encajáramos debajo de la sal, para que esa energía se empiece a liberar. Entonces vamos a pensar el momento que ustedes vayan a hacer este hechizo. Si por ejemplo lo van a hacer ahorita que estamos en noviembre, pues empezaríamos en noviembre. Si lo hacen cuando vean este video en diciembre, pues lo hacen en diciembre. Dependiendo del mes que lo vayan a hacer, desde ese mes van a empezar a poner las monedas y de todas maneras van a completar la rueda del año. Y aquí vamos a visualizar todas las carencias que hemos tenido a lo largo, si lo hicieron por ejemplo en noviembre, pues a lo largo de todo este año. Si lo hacen en diciembre, pues todo lo que ha pasado
en cuanto a cosas negativas. Por ejemplo, que a lo mejor tuvieron algún problemilla, por ejemplo, con, no sé, con pagar la hipoteca de la casa, el coche, todas las cosas o todos los pendientes o todo lo que se haya complicado que tenga que ver con pagos o con dinero, pero también pueden ser cosas que hayan querido comprar y no hayan podido. A lo mejor un viaje, cambiarse de casa, comprar una casa, remodelar la casa, comprar un coche nuevo, irse a un crucero, cambiar el guardarropa, hacerse una cirugía. O sea, aquí, bueno, obviamente es cosas de salud, pero me refiero que tiene que ver con dinero. O sea, cosas que no pudieron hacer con dinero y la van a poner. Entonces vamos a empezar, aunque no empecemos con el mes 12, no importa. Entonces lo ponemos como si fuera el reloj a las 12 del día y vamos así. Entonces empezamos con noviembre, pero los vamos a tratar de que queden como debajo de la sal. Diciembre, enero, febrero, marzo, así, lo van poniendo. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Y todas van a ir debajo de la sal. Cuando ustedes vayan metiendo cada una de las moneditas debajo de la sal, van a visualizar toda esa energía negativa, todos esos bloqueos, ese estancamiento, todo lo que se quedó ahí durante todo este año o a lo largo de todo este año que ustedes no pudieron hacer, que no pudieron concretar, que ese dinero se quedó así, se quedó enterrado, se quedó rezagado y nada fluyó y nada se estancó. Entonces van a visualizar esa energía de carencia, de pobreza, de bloqueos, de falta de oportunidades, de negocios que se quedaron estancados, ¿no? Todo eso lo van a visualizar así y van a visualizar cómo toda esa energía se va moviendo, se va liberando. Esa sal ayuda a limpiar esa energía, a limpiar la parte económica. El fuego ayuda a transformar la energía que está estancada y el color negro también ayuda a romper. Si hay, por ejemplo, una salación, una maldición, algo que esté ahí como estancándonos con el dinero, esa energía se va a romper. Y lo van a dejar toda una noche, así lo van a dejar. Al día siguiente, ya saben, si se llega a apagar la vela, la vuelven a encender para que se consuma lo más que se pueda. Al día siguiente van a sacar las monedas y las van a colocar de la misma forma que como las pusieron aquí. Empezamos otra vez, empezamos con noviembre, diciembre, enero, así vamos sacándola por cada uno de los meses del año. Cada vez que ustedes vayan a sacar una moneda de la sal y la vayan a poner en el otro lado, van a visualizar cómo sale ese problema, ese proyecto, esa energía que está estancada, cómo la sal y el fuego ayudan a liberar esa energía, a liberar esos obstáculos que impedían que ustedes pudieran tener el dinero para poder lograr las cosas que ustedes quieren. Lo van a poner igual, así, en el platito. Y ya que lo tengan así, van a frotar sus manos y la van a pasar de esta forma, en sentido de las manecillas del reloj. Visualizando que el reloj lo tenemos así, pues vamos a ir para acá. Igual de las 12 hacia abajo, así. Y van a visualizar cómo toda esa energía del dinero empieza a fluir. Ustedes son prósperos, tienen fortuna, tienen éxito, pueden lograr cada una de las cosas que se propongan, pueden tener viajes, ropa, cambiarse de casa, comprar coche, todo lo que ustedes desean, cada uno de los meses del año. Y van a visualizar una intención para cada uno de los meses. De todo lo que se quedó estancado aquí, no importa. Si todavía son pendientes, vuélvanlo a pedir de esta forma, pero agradézcanlo como si ya lo tuvieran. Gracias por el coche, por la hipoteca, por el crédito, por el guardarropa, por la cirugía, por el viaje, por el crucero, lo que cada uno desea. Y ya que hayan puesto estas moneditas ahí, van a poner un poco de canela, puede ser en polvo o puede ser en vara. Y le van a poner así, igual, en sentido de las manecillas del reloj. Recuerden que no tiene que ser un puñote. Si quieren ponerle mucho, le pueden poner mucho, pero todo tiene que ver con una intención. Después le van a poner un sobrecito de té o manzanilla fresca o seca, como ustedes quieran, arriba. Y la van a poner igual en circulitos, en sentido de las manecillas del reloj. Y después, con romero, de preferencia que sea fresco, van a hacer una cruz. Recuerden que la cruz no representa
la cruz de alguna religión, sino representa los 4 puntos cardinales: el norte, el sur, el este y el oeste. ¿Para qué? Para que toda esa energía fluya de todos los puntos y entonces el dinero nos llegue por todos lados. Entonces quedaría esto aquí, quedaría así, esa cruz, quedarían las monedas. ¿Y cuánto tiempo los vamos a dejar? Lo vamos a dejar por 7 días. Traten de preferencia de hacer este hechizo en domingo, para que lo recojan después al siguiente domingo. Van a contar, ese día que lo hicieron, por ejemplo, ese domingo, lo van a contar como uno, no lo cuenten de 24 horas. Si lo pueden hacer también en jueves, también lo pueden contar y no lo cuenten de 24 horas, sino cuenten ahí como el día primero. Y lo recogerían pues el siguiente jueves. Lo van a dejar ahí por 7 días. Al 7º día, estos de romero lo van a guardar en la cartera. Y las moneditas las van a meter en su cartera y van a ocupar cada una para cada una de las cosas que ustedes quieran. Traten de no ocuparlas todas el mismo día. O a lo mejor, por ejemplo, ponen nada más una en su cartera y esa la ocupan un día, al día siguiente ponen otra y la van poniendo. O yo lo que hago a veces, por ejemplo, les pongo unos papelitos para saber cuál voy a ocupar cada día. Y todas las meto en la cartera. Le puedo poner un papelito con Durex, a lo mejor esta le pongo el lunes, el martes, el miércoles. Y yo le voy dando una intención a cada una de las monedas. Y lo que haya quedado de la canela y la manzanilla se lo van a poner en la mano izquierda, se van a ir a su ventana o a la puerta de su casa y lo van a soplar hacia afuera. Van a visualizar todos esos deseos, cómo se cumplen y llegan a ustedes, sobre todo de la parte del dinero, cómo ese dinero y esa prosperidad y ese éxito llega a ustedes. Entonces, hagan esto, es buenísimo, les va a ayudar a que se mueva la economía, que llegue el dinero. Recuerden que todo tiene que ver con una intención, con vibración también. Y si ustedes están en una vibración para atraer dinero, prosperidad, éxito, las cosas van a llegar muy, muy rápido. Si están en una energía de carencia, de bloqueo, de pérdida, las cosas no van a llegar. Antes de hacer esto, se pueden hacer un baño de los que tengo abrecaminos y luego hagan este hechizo. Bueno, déjenme abajo sus comentarios a ver cómo les funcionó. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que vean este video.